Bienvenidos a Can Italiani, este es el Provinciano, la esencia del fútbol. Voy enseguida a presentaros los partidos del fin de semana muy apasionante. Empezaremos con un sábado que nos va a proponer la UESA, la Unión Esportiva Sant Andreu contra el Vilafranca. Partidazo que tienen que ganar los cuatribarrats para llegar a un soplo de la primera. Esperemos ya a -1 y a ver si seguimos en esta racha ganadora que tenemos desde el domingo pasado, 0-3. Adelante, Forza UESA. Y luego el domingo con los otros 3 equipos que seguimos, ya que Atlanta de momento está parda, pero más adelante nos hablará largo y tendido nuestro Fede sobre su Atlanta. Y no solo. Sigamos con el día 19 domingo. Guineueta Mafumet, Pobla de Mafumet, a las 12:30. Partido también transmitido por btv.cat. Puede que solo en la tele, pero bueno, podéis echar un vistazo en la web a ver si podéis verlo. A las 5:30 tenemos el partido estrella Reggiana Teramo y Júpiter San Feliuenc. Todavía no sabemos cuándo se dará, pero sabemos que será el domingo. En el caso que, pues estad atento porque puede que sea el sábado, puede que sea el domingo. Yo igualmente, cuando haya el siguiente capítulo de este podcast, os diré resultados. También os quiero comentar algunas novedades de este podcast, que finalmente encontraremos un poco de regularidad y entre semana, miércoles o jueves, siempre habrá pues la presentación de los partidos, sobre todo el de la Reggiana, que sin duda alguna es el equipo estrella de este podcast, de los provincianos, el más querido. Así que también habrá una nueva, pero que digo nueva, interesantísima reseña de los sitios donde iremos cuando saldremos fuera del Città del Tricolore. Obviamente editada y creada por Fede, que nos explicará un poco las historias de las ciudades, de los equipos, historietas interesantes sobre equipo y ciudades donde la Reggiana irá a jugar. Para todos vosotros provincianos que estáis descubriendo nuevos equipos de provincia, podáis también interesaros de otros equipos que no son solo los que hablamos aquí en este podcast, evidentemente. También os echaremos 5 céntimos, como se dice aquí en Cataluña, sobre si son buenos equipos para ser simpatizantes o no. Luego ya es otra cosa lo que vosotros queráis decidir. Pero nosotros vamos a dar esta opción. Y ahora, palabra al maestro, al bohemio Fede López Capani. ¿Qué tal, Giacomo? ¿Qué tal, provincianos? ¿Cómo les va? Dale que jueves, dale que falta poco para el último weekend esportivo del año 2021 de la Reggiana. El domingo a las 17:30 vamos a estar jugando en el Città del Tricolore contra el Teramo, la última fecha de la primera rueda de este campeonato apasionante de la Serie C. Tenemos un montón de novedades esta semana del plantel, del próximo partido, del arbitraje y del calendario que ha publicado la liga con los partidos que se van a jugar en enero y en febrero y que van a dar mucho que hablar, traen un poquito de polémica, así que hoy me desperté con la vena polémica, tengo ganas de hacer polémica para que pase rápido estos 2 días que faltan para el partido, así que estoy muy polémico y vamos a arrancar. Para enfrentar al Teramo no va a poder contar con Daniele Giaudone en el centrocampo. Daniele Giaudone fue amonestado el lunes por la noche en Chiavari en la victoria importantísima contra Lentela por 1-0. Recibió su 5ª cartulina ya, la tarjeta amarilla. Entonces va a tener que reposar un turno y creo que le va a venir bastante bien porque no estaba en su mejor nivel. Nos arrancó muy bien este campeonato.
fue decayendo un poquito, pero bueno, físicamente hizo mucha fatiga el martes a tener el paso de un centrocampo muy físico como el de la Virtus Entella. Así que creo que le va a venir bien. Tenemos soluciones como Moroni, puede poner a Google y el Moti un poco más adelante y Libuti un poquito más atrás sobre la falla derecha, puede poner a Fausto Rossi a jugar con Chigarini. Entonces es un problema de Aimo Diana, que le pagan para ser el entrenador. A mí no me pagan para hacer este podcast, lo hago de corazón para todos los provincianos, así que no me voy a meter en temas técnicos. Una buena noticia para la plantilla de la Reyana es que después de más de 60 días volvió a entrenarse con el plantel profesional, ya como Jack Venturi, el arquero titular, que había sufrido una lesión en Pescara. A los 10 minutos del primer tiempo, un atacante del Pescara ya le había entrado mal en 2 centros. En este centro fue con la pierna muy levantada, le metió los tapones del botín en la panza. Ya como quedó tirado en el piso, se lo llevaron en camilla, lo llevaron al hospital. No sabían bien qué tenía, en la semana se le desinflamó la herida, saltó que tenía un problemita en un riñón. Se llegó a hablar que podía abandonar la práctica activa del fútbol porque no se sabía qué le podía pasar en ese riñón. Bueno, después de muchos estudios, muchas curas, no se podía. Aparte, imagínense que para un portero que se tiene que tirar siempre y que recibe golpes cuando cae contra el pasto, era muy difícil, no se sabía si se le podía inflamar el riñón, si se le podía explotar. En algunos casos se llegó a decir que, como les decía antes, que se temía por su continuidad como deportista de alto nivel. Bueno, afortunadamente no tiene nada y demuestra que es un gato que vuelve siempre a la vida, porque ya como tiene una esfiga, como decimos nosotros, una es fortuna, una esfiga, una mala leche, como se dice en Argentina, una mala suerte terrible. Recordemos que cuando llegó a Reggio Emilia hace 2 años, en el primer entrenamiento en la montaña aquí en Carpinetti, en una partitela, un partidito amistoso entre los jugadores, se chocó con la rodilla un atacante con la cabeza, quedó tendido, perdió el conocimiento por un par de minutos, se lo tuvieron que traer nuevamente a Reggio Emilia en un helicóptero en el hospital, estuvo ahí, lo operaron. Después de 4 o 5 meses volvió con un casco en la cabeza como Cech, el arquero del Chelsea. Y bueno, volvió en gran nivel, nos permitió, fue uno de los pilares fundamentales en el ascenso, sobre todo en los cuartos de final del playoff, cuando la Reyana le alcanzaba con el empate y un árbitro decidió ser protagonista en el Città del Tricolore cuando un atacante brasilero del Potenza se chocó contra el capitán Spagnolo, tiró por tierra a nuestro defensor. El referee no tuvo mejor idea que inventarse un penal para ver si eliminaba a la Reyana de locales a 5 minutos del final, y ya como respondió a la grande, parando el rigore y regalándonos la semifinal, donde también con un par de atajadas importantes contra el Novara nos depositó en la final, que le ganamos a Bari con el gol de Augustus Carbo. Muchas gracias, Fede, para recordarnos momentos de verdadera felicidad del fútbol en Reggio Emilia. Pero me parece que también hay novedades sobre un comunicado de la curva, del grupo organizado de los Teste Quadre, de las cabezas cuadradas, que es como nos llaman en Reggio Emilia todos los demás hinchas de Italia, ¿verdad? Y nada, otra vez la palabra a ti, compañero. Tenemos novedades también de la curva, del mundo de los ultras y de la afición, de los grupos organizados, esto que mucho le gusta a los provincianos. Te voy a decir, Giacomo, y a todos ustedes, que el martes salió un comunicado oficial de la curva sur del grupo Teste Quadre, el grupo de animación de la grada sur del Città del Tricolore, donde prácticamente habla a la prensa local. Recordemos que en Reggio Emilia tenemos casi 3 diarios y hay 2 canales de televisión que lo único que hacen es lamentarse la Reyana, ¿no? Por ejemplo, mientras volvía de Chiavari, escuché la radio, vi algunos comentarios, y nosotros que estábamos eufóricos porque habíamos ganado un partido importante, bueno, para los periodistas parece que cuando gana la Reyana se deprimen porque no saben de qué escribir. Es gente que está esperando el error, que el equipo juegue mal. Yo lo dije que iban a perder, alguna vez iban a perder. ¿Cómo se hace para hablar mal de un equipo que en 17 partidos, de 17 partidos ganó 12, empató 5, que por ahí en esos 5 no ha jugado bien, hay que reconocerlo, pero hay muchas críticas? Y este equipo se llegó a leer que si este equipo tuviera un bomber, un goleador que haga más de 10 goles, seguramente iría a la Serie B.
A estos pseudo periodistas les quiero recordar que Lucas Amparo, el bomber, el archero de la Rellana, en 17 jornadas ha anotado 9 goles. Estos están pidiendo un bomber de más de 10 goles. Faltan 19 fechas para que termine el campeonato. Es muy probable que Lucas Amparo supere los 10 goles que están pidiendo estos periodistas, así que no se sabe qué quiere. Y el comunicado empezaba así: habete roto el cazo, que no sé si necesita traducción o no sé cómo sería en español, pero en Argentina, en Buenos Aires, podrían decir: tenemos las bolas llenas de las boludeces que escriben ustedes, porque acá lo que hay que hacer es hay que remar. Inclusive también le apuntaban al poco entusiasmo que genera en los medios locales, ¿no? La televisión y los diarios con el equipo, porque un equipo habría que exaltar, el equipo habría que invitar a la gente a ir al estadio, y esto lo único que hacen es escribir que el equipo no juega bien, que está en fase calante y que por ahí el público va menos público que hace 2 años. Obviamente que va menos público hace 2 años porque con las normativas del COVID y lo vemos en los partidos de Serie A, el público ha disminuido notablemente en todos los estadios italianos, no solo en Reggio Emilia, pero yo me puedo explicarme cómo pueden escribir que va menos público cuando la Reggiana, que está jugando en la tercera división, esto hay que recordarlo, en el mismo estadio donde juega un equipo de Serie A, tiene una media de espectadores mayor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El otro equipo, que no lo va a ver nadie ni regalando las entradas, nunca escriben que va poca gente. La Reggiana el otro día escribieron poco público en el estadio Città del Tricolore, poco público, en ese partido había 6.500 personas, fue el partido con más espectadores de toda la C, se ubicó en la tercera posición en una hipotética Serie B, llevó más gente que 8 de los 10 partidos de la Serie B e inclusive más de gente que en 5 partidos de la Serie A. Entonces los periodistas no sé de qué están hablando, no sé de qué se quejan, basta de escribir pelotudeces, como dijeron los Teste Cuadre, habete roto el cazo, tenemos las bolas llenas de las boludeces que escriben y es hora de que empiecen a escribir un poquito más de la Reggiana. Cuántas verdades, amigo mío, cuántas verdades. Pero no es todo. Yo espero que seáis muchos los que estéis todavía aquí, porque tenemos todavía 2 argumentos que muchísima tela para cortar. Vamos a hablar un poquito del árbitro, porque Facebook estaba en ebullición esta semana y la mecha, ¿quién la encendió en Facebook? Claro que sí, nuestro amigo y compañero Fede el Bohemio. Vuelve a ti la palabra. Háblanos un poco del árbitro que va a hacer el partido del domingo una comedia, una tragedia. ¿Qué va a ser? Cuéntanos. Bueno, te dije antes que estaba muy caliente, que tenía ganas de hacer polémica. Bueno, vamos a hacer un poquito de polémica. ¿Sabes quién va a ser el árbitro de Reggiana Teramo? El árbitro va a ser el señor Adalberto Fiero de Pistoia. O sea, la Liga de la Serie C ha decidido que para el importante match entre la Reggiana, primera de la clase, contra el Teramo, el árbitro sea este personaje de Pistoia. ¿Por qué personaje? Ahora basta poquísimo, ¿no? En un periodo era muy difícil tener informaciones de los árbitros, pero ahora con Google uno puede ir ahí, poner el nombre del árbitro y enseguida te tira todo el currículum y podés entender si es una persona equilibrada o un demente como este tipo de Pistoia. En el 2019 fue denunciado por 2 equipos de la Serie D. Uno es el Turris, que hoy está jugando en la Serie C en el Girón del Sud, es el segundo detrás del Bari. El equipo de la campaña de la zona de Napoli lo había denunciado porque les había pitado mal un penalti en un partido. Protestaron, dijeron que iban a llevar a la liga el video para demostrar que no había sido penalti, y bueno, esto había quedado aparentemente en la nada, pero en el arco del campeonato el árbitro los volvió a arbitrar en otro partido y amenazó a los jugadores, ¿no? Amenazó a los jugadores, dijo que no se habían comportado bien, no sé qué historia, y ese partido lo volvió a perder la Turris. El árbitro le echó a 3 jugadores. Y entonces les dijo, bueno, ustedes dijeron que yo había cobrado mal un penal, ¿dónde está el video? ¿Dónde está el video? Y les echó a 3 jugadores. Por esto fue denunciado por la Turris a la liga. ¿Cómo reaccionó la liga con un árbitro que ya tenía problemas? Lo premiaron ascendiéndolo de la Serie D a la Serie C. Y en el 2019 volvió a demostrar que es un desequilibrado mental cuando en un partido entre la Juventus Sub-23 y el Gian Herminio expulsó a un atacante del Gian Herminio. Se inventó en el informe arbitral
que el atacante lo había insultado, le había empujado, no sé qué historia. El atacante de la Llana Herminio fue sancionado con 5 o 6 fechas de suspensión. Y bueno, después se ha comprobado que el árbitro había mentido, porque inclusive hasta los jugadores de la Juventus Under 23 habían defendido al atacante de la Llana Herminio diciendo que ellos no habían visto ningún comportamiento, no habían escuchado nada. Y bueno, después le redujeron la escualífica, ¿no? La suspensión de 5 fechas a 1 al atacante de la Llana Herminio. Pero lo que es más increíble es que una persona que es desequilibrado, porque una persona que le dice que amenaza a un equipo por un penalti, le expulsa a 3 jugadores, después tiene problemas con otro equipo, tiene 2 o 3 denuncias por no haberse comportado bien, por haber amenazado el equipo en un partido, por cobrar penales que no eran, que bueno, un penal uno puede decir, ¿no?, que lo vio o no lo vio, pero estos comportamientos que dejan mucho que desear, cuando una persona miente en un informe para perjudicar a un jugador o algo, me parece que tendría que cambiar el mestiere, como se dice aquí, ¿no? Porque si yo me pongo a hacer el pizzero y quemo todas las pizzas, el jefe me va a decir, bueno, Federico, no eres bueno para hacer las pizzas, ponte a hacer otra cosa, ponte a limpiar los baños. Y bueno, en este caso no, la liga que hace lo premia, lo manda a la categoría superior y lo mandan a arbitrar Reggiana Teramo. Esperemos que no sea talmente demente como en los anteriores partidos que ha arbitrado y que no influya en el resultado. Nosotros, no es para lamentarse, pero es para abrir un campanero de alarma, porque desde que se han quejado que la Reggiana viene bien y que está usufruendo de ayudas arbitrales, nos están mandando todos los domingos un demente diverso, y esto creo que ya es la gota que rebalsó el vaso. Un tipo desequilibrado que ha tenido problemas en Serie D, en Serie C, y en vez de decirle mestiere, cambia de trabajo, lo tuyo no es el arbitraje, lo previan mandando a arbitrar Reggiana Teramo, un partido importantísimo para la suerte de la Reggiana y del campeonato. ¿Sabe qué me parece a mí, querido Fede? Me parece que la Reggiana en este campeonato cuenta menos que el 0 después de la coma. Pero ¿sabes qué te voy a decir yo? Y que te va a decir la Reggiana también. Que el Módena no va a ganar nada. Porque nosotros podemos perder el campeonato, pero vamos a luchar hasta el final. Estamos a 85 partidos de la Champions League. El Módena también, porque estamos justo empatados, los 2 líderes. Vamos a ver después de este fin de semana qué tal. Pero además me ha dicho un pajarito que hay un último temita que querías tocarla así despacito, ¿no? ¿Cuál es el próximo tema que vamos a tratar en este podcast? Dime, Fede, dime. Bueno, vamos a hablar ahora del calendario. La Liga de la Serie C ha publicado el calendario de las jornadas que se van a jugar en enero y febrero del 2022. Arrancamos enseguida con el derby, arrancamos el año con el Big Match, el partido que puede valer una estación, como se dice aquí, que se va a jugar el sábado 8 de enero a las 3 en el Città del Tricolore, el derby del Sequia Reggiana Módena. Este partido se hablaba que se podía jugar el lunes a las 21 para la RAI. Al final, por problemas de seguridad y orden público, como se dice aquí, fue anticipado el sábado a las 3 de la tarde. La RAI lo va a transmitir igual, dijo que le interesa mucho ese partido, lo va a transmitir por la plataforma RAI Sportsat. Entonces el derby ya tiene fecha, será el 8 de enero, sábado 8 de enero a las 3 de la tarde en el Città del Tricolore. Como te decía, también se publicaron las jornadas de enero y febrero, y aquí hay polémica, señores, porque en febrero la Reggiana va a jugar 3 partidos en 6 días. Sí, escucharon bien, 3 partidos en 6 días. Una locura. ¿Por qué? Porque en el fin de semana del 12-13 de febrero, en Reggio Emilia, los vendedores de Coco van a jugar con la Roma por la Serie A. Este partido lo podían jugar el viernes a la noche, porque hay un anticipo de Serie A el viernes a la noche, o 4 anticipos que se juegan el sábado. Podrían haber jugado el sábado, dejando el estadio libre para nosotros el domingo enfrentar al Pescara en otro partido importante. No, han decidido que ellos no se van a mover del domingo, entonces no queda otra que programar Reggiana Pescara para el lunes 14 a las 21 horas. Así que vamos a tener que festejar San Valentino en el estadio con nuestro amor, la H. Reggiana 1919, enfrentando al Pescara. Hasta aquí todo normal parece, pero bueno, recordemos que en esa semana se juega el turno infrasemanal, el turno que estaba ya programado con anticipación, y que en esta oportunidad la Reggiana tiene que visitar a Olbia. Olbia es un equipo de la Cerdeña, o
sea, una isla, para que lo que no entiendan mucho de geografía, se ve que los de la liga tampoco entienden mucho de geografía. Un equipo en la isla donde es muy difícil llegar, porque bueno, si bien Olbia tiene un aeropuerto, pero no está servido con muchos vuelos y hay que organizarse, y el problema es un problema logístico. Entonces, ¿cuándo programaron el partido? Para el jueves a las 21 horas. O sea, este es un horario que solo un demente puede programar un partido un jueves a las 21 horas en una isla. Tenía más sentido jugarlo a las 2:30 de la tarde, pero no, decidieron a las 21. ¿Por qué te digo que es una cosa de demente? Porque es prácticamente imposible para los hinchas que vayan a ver un partido en una isla un jueves a las 21, porque si uno quiere ir con la nave, con el trayecto, con la barca, digamos, el barco de Olbia vuelve a las 10 de la noche, con lo cual sería imposible ir y volver en el día. Te tendrías que pedir 3 días de vacaciones para este desplazamiento. La única que te queda es ir en avión, pero si se jugaba a las 4 o a las 2 de la tarde, uno podía coger el vuelo a la noche, si hay los vuelos, no sé, hay que informarse, y reentrar lo mismo con un vuelo charter, como se estaban organizando los muchachos de la Curva y del Distinti y del grupo Bandeli. Pero ¿qué pasa? Programando el partido a las 9 de la noche significa que el partido va a terminar a las 11 de la noche. Los jugadores, después del partido, obviamente se tendrán que duchar, ir al aeropuerto. Seguramente, no sé, el aeropuerto de Olbia no es el aeropuerto de Miami o Madrid Barajas, entonces seguramente cerrarán y abrirán al otro día. Aparte, porque si el vuelo podría partir a la 1 o 2 de la mañana, el aeropuerto de Bolonia o Milán seguramente estarían cerrados, porque abren tipo a las 4:30, 5 de la mañana para permitir el aterrizaje del avión, con lo cual la Reggiana estaría entrando a Reggio Emilia el viernes por la tarde, porque imagínense, ya a la noche no pueden viajar, viajarían a la mañana. Reggio Emilia no tiene aeropuerto, habría que ir a Bolonia o a Milán, y después los jugadores tendrían que subirse a un autobús y volver a Reggio Emilia, con lo cual el viernes se lo pierden. Les quedaría solo el sábado, porque el domingo jugamos en casa con el Grosseto. Entonces, explíqueme, yo entiendo que del hincha les importe 3 carajos a la federación y a la televisión y todo, pero ¿qué sentido tiene poner un partido en una isla un jueves a las 9 de la noche? Podrían haberlo jugado a las 2 de la tarde, así la Reggiana a las 4 terminaba, a las 5:30, 6, 7... se subían a un aéreo, a las 9, 10 de la noche estaban en casa, los jugadores dormían en su casa y se podían entrenar tranquilamente el viernes por la tarde, o se pueden encontrar después del mediodía, hacer un entrenamiento el viernes, el entrenamiento el sábado y el domingo jugar. Así prácticamente es imposible, prácticamente se van a bajar de un avión y van a tener que jugar el domingo contra el Grosseto, una cosa que ni siquiera en Champions League o en Europa League pasa. Pero bueno, parece que los de Módena están muy calientes porque nosotros les estamos respirando en la nuca y quieren ver o ponernos palos en la rueda para ver si pisamos en falso y nos caemos, pero nosotros somos más fuertes que todas estas pelotudeces de la liga. Así que bueno, esta era la polémica que les quería decir hoy. No va a pasar nada porque nosotros somos un equipo muy fuerte, sabemos reaccionar, y estas adversidades nos hacen que el equipo tiene más garra, corazón y ponga los huevos arriba de la mesa. Así que bueno, estas son las novedades de esta semana. Un abrazo para todos, nos vamos a estar sintiendo como siempre el domingo del Città del Tricolore, Reggiana Teramo, hora 17:30, Forza Reggia, Forza Vecchio, Cuore Granata. Muchísimas gracias, compañero, por tu intervención, siempre muy puntual y precisa, y nunca polémica, obviamente. Hay que ver, hay que ver lo que nos tocará pasar el domingo con ese árbitro y las fechas de invierno. Vamos, preparados para lo peor, como siempre, Pero eso sí, provincianos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de haber llegado hasta aquí. Os recuerdo que a nosotros nos podéis contactar a través de nuestras cuentas de Twitter, @bohemio_re y @canitalianini o @jackmain. En mi caso, Canitalianini lo podéis encontrar en todas partes, con Telegram, sobre todo si queréis participar vosotros también con vuestro equipo y vuestra historia de provinciano. En Telegram me podéis enviar algún mensaje audio o alguna propuesta para hacer un podcast juntos y hablar de vuestro equipo de provincia, ya que aquí somos todos provincianos. Este es Canitalianini, es el provinciano, la esencia del fútbol. Finalmente os recuerdo que nuestro podcast está disponible en todas las mayores plataformas de podcast como Apple, Amazon, Google, iVoox, como lo queráis llamar.
Y sobre todo es muy importante que os suscribáis para no perder ni un solo capítulo de este maravilloso podcast sobre el fútbol de verdad. Y obviamente reseñas en Apple Podcast, comentario en Spreaker, iVoox y todas las plataformas que lo permitan, likes y demás, pues nos gustan también. Así que si queréis felicitarnos dejándonos una pequeña muestra de vuestro amor, bienvenidos seáis. Muchísimas gracias y hasta el domingo, provincianos. Por cierto, no olvidéis que en la descripción del podcast tenéis todos los enlaces. Solo tenéis que hacer un clic, nada más. Muchísimas gracias. Ahora sí, hasta el domingo que viene.